Muy buenas. El siguiente trabajo será el producto integrador de aprendizaje de la materia de Introducción a la Biotecnología. Tratará acerca de la bioremediación de agua que contiene hidrocarburos. Como problemática principal se tiene la contaminación del agua por hidrocarburos, como se puede observar en las imágenes de la derecha. Y esta problemática se ataca implementando la tecnología de la bioremediación, utilizando cepas bacterianas para la descomposición total o parcial de estos contaminantes, transformándolos en compuestos que no perjudiquen al medio ambiente. El objetivo de este artículo es determinar la eficiencia de degradación de los hidrocarburos por medio de las cepas bacterianas provenientes de las aguas contaminadas por estos. Metodología. La metodología se divide en dos fases. La primera fase de la metodología consiste en obtener muestras de agua de la ribera del lago de Maracaibo en Venezuela, enviándolas al laboratorio para aislar y seleccionar cepas autóctonas. La segunda fase consiste en hacer pruebas de degradación de hidrocarburos con estas cepas seleccionadas de la primera fase. Para comenzar la primera fase, se aislarán las cepas presentes en las muestras para después realizar una serie de pruebas morfológicas de identificación. Estas se guardarán en refrigeración en tubos de ensayo con agar. Momentos previos a realizar las pruebas, se activarán en un medio nutritivo fresco hasta alcanzar el crecimiento de 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por mililitro. Las muestras se prepararán con 1 mililitro de gasoil y 5 mililitros de cultivo. Estas se incubarán a 37 centígrados y 120 revoluciones por minuto de agitación durante 60 días. En este lapso de tiempo, cada 2 semanas se realizará el conteo bacteriano, además de que antes y después de la prueba se realiza la determinación total de hidrocarburos en todas las muestras. La segunda fase consistió en un estudio de tratabilidad para evaluar la eficiencia del proceso de biodegradación con la adición de nutrientes y la inyección de aire a propósito de comparar la eficiencia de la biodegradación del sustrato hidrocarbonado. Se seleccionaron las 7 cepas más eficientes en la degradación de gasoil para conformar el cultivo mixto. Para preparar el cultivo mixto se agregó al tanque la mezcla de estudio, agua contaminada de aceite, y se alcanzó una concentración del cultivo del 10%. Para la selección del hidrocarburo se consultó a empresas marítimas de la zona de estudio qué producto en mayor frecuencia y cantidad se vertía en la zona, el cual fue aceite para motor empleado como lubricante. La mezcla consta de 35% en peso o volumen por litro de agua. Se utilizaron tanques con capacidad de 25 litros y se agregó un fertilizante compuesto por fosfato diamónico en diferentes concentraciones, 0.5, 0.75 y 1 gramo sobre litro de fosfato. También se suministró aire por medio de una manguera al tanque y así es como quedaron la tabla de los resultados. El aislamiento microbiológico permitió la obtención de 18 tipos de colonias a partir de las muestras de agua contaminadas con hidrocarburos. Para que un microorganismo sea recomendable en un proceso de bioremediación, este debe de degradar al sustrato con una eficiencia del 30 al 40% en un rango de entre 4 a 6 semanas. Estas setas se utilizaron para probar su eficiencia en la degradación de hidrocarburos donde la fuente de carbono era gasoil en un medio mineral. Los resultados obtenidos en estas pruebas mostraron que todas las cepas fueron capaces de biodegradar el gasoil, puesto que los hidrocarburos totales eran inferiores a los que había inicialmente. Las cepas más eficientes y sus resultados de eficiencia en 60 días fueron la MI9 con 71.2% y la MI15 con un 65.78%. A partir de estos resultados, se seleccionaron las cepas MI5, MI7, MI8, MI9, MI10, MI11 y MI15 para integrar cultivos mixtos. A partir de microscopía de frotis con tinción de Gram, se obtuvo la micromorfología de las cepas seleccionadas. MI5, MI9, MI10 y MI11 son bacilos delgados aislados y en pares, mientras que MI7, MI8 y MI10 son cocos aislados, agrupados o en pares. Todas estas cepas seleccionadas presentaron una reacción de Gram negativa. A partir de los 30 días, los tratamientos con aireación y fertilizados con nitrógeno, fósforo presentaron los valores más altos de densidad poblacional.
Los valores de hidrocarburos totales remanentes al final del estudio provenientes de los tanques inoculados resultaron muy inferiores a los obtenidos en los controles no inoculados, cuales no tuvieron cambios representativos durante todo el estudio. En los primeros 60 días de tratamiento, la concentración de los hidrocarburos disminuyó rápidamente en los tanques inoculados con el cultivo mixto, y luego la degradación disminuyó progresivamente hacia el final del estudio. Las curvas dependientes más pronunciadas fueron de los tanques inoculados areados y fertilizados 8, 9 y 10. Los valores de hidrocarburos remanentes finales en estos fueron 330.5 miligramos por litro, 935.7 miligramos por litro y 490.12 miligramos por litro. Esto indica que los tratamientos en estos tanques fueron eficientes para la remoción de aceite. También se puede distinguir dos fases de degradación, la primera siendo más rápida y la segunda más lenta. En esta se puede observar los altos porcentajes de remoción de los aceites logrados en este estudio, concordando con el reporte de Leddaus en 1987. Estos demostraron que la importancia de mejorar la producción de biodegradación del crudo en recipientes fertilizados, en donde se logró remover el 60% de oxígeno de hidrocarburos presentes, pero añadiendo oxígeno obtuvieron un incremento en la remoción de superior al 70% medio fertilizado. La disminución de la concentración de nitrógeno y fósforo, por lo que se puede apreciar de las terminaciones que son menores en el tanque aireados. Así concuerda con Venosa en 1990, donde también reportó estas cualidades en medios acuáticos. La disminución de nitrógeno es proporcional al de fósforo durante los primeros tratamientos porque el organismo están relacionados en un 10:1 para la asimilación de síntesis del nuevo material celular. Discusiones. El oxígeno estimuló las reacciones metabólicas de los organismos presentes. Además, es necesario la adición de concentraciones apropiadas de nitrógeno y fósforo para estimular el crecimiento microbiano y estimular la degradación de los sustratos carbonados. Utilizar el nitrógeno en forma de amoníaco y nitrato hace que el proceso de biodegradación se acelere, tal como ocurrió en estos tratamientos. Pero utilizar concentraciones muy altas de estos puede inhibir la actividad metabólica de los microorganismos. Se presentaron dos fases. La fase de degradación de la fracción Labil, la cual resultó fácilmente degradable, y la fase número 2, la fracción más resistente al ataque microbiano, que resultó ser más lenta, como se muestra en la figura número 2. Además, el suministro de nutrientes y oxígeno estimuló a los microorganismos, incrementando la degradación de tal manera que se logró la eliminación de hasta 1000 barriles de gasolina. Entre las principales aplicaciones de la bioremediación se encuentra la biolabranza, también conocida como land farming. Este tipo de tecnología busca la remediación de suelos para minimizar la concentración de hidrocarburos de petróleo. Empieza con remover la tierra e iniciar una colonia de actividad microbiana de tipo aeróbica, con un control en la humedad y nutrientes necesarios. La bioventilación, por otro lado, utiliza microorganismos para descomponer sustancias tóxicas que fueron absorbidas principalmente por los cuerpos de agua. En este tipo de biotecnología, lo que se utiliza es suministrar el aire a un sitio contaminado, esto por medio de pozos de extracción, por medio de inyección a bajas velocidades de flujo, esto con el fin de mantener la actividad de los microorganismos degradadores. También se encuentra el bioburbujeo, que se le conoce como air stripping, muy parecido al bioventeo, requiere la inyección de un componente que es en este caso aire, a presión para remover el agua de los pequeños espacios de separación que tiene entre las paredes del suelo. Estos mecanismos de remoción de contaminantes tienen como finalidad volatilizar los compuestos de la zona insaturada y además la de la fase acuosa de degradación. La bioremediación es una alternativa general, por lo que la podemos implementar en distintas áreas y usos, así como lo son los pesticidas. Sabemos que esta alternativa involucra el uso de microorganismos para degradar los contaminantes presentes en el ambiente, ya que estos desempeñan un papel muy importante en esta área. Para que el proceso de bioremediación sea exitoso, depende mucho del uso del microorganismo adecuado, a las condiciones ambientales en que ocurre la reacción. Un pesticida muy común es el diclorodifenil tricloroetano. Se comenzó a utilizar alrededor de la época de los 40 para el control de pestes en agricultura.
A pesar de la efectividad de estos recursos, el tiempo de su uso o de su contacto se vuelven tóxicos hacia el medio ambiente y hacia la salud humana, por lo que es indispensable buscar una alternativa que contribuya a su degradación. Una estrategia para la pronta degradación del DDT se conoce como bioremediación aerobia, en el cual el diclorodifeniltricloretano se convierte en diclorodifenildicloroetano mediante una reacción de decloración reductiva, esta teniendo una degradación mejor. Debemos considerar que la mayor contribución al medio ambiente debe ser la de no contaminarlo, antes que bioremediarlo, por lo que se debe incentivar a la innovación de nuevos procesos de producción menos contaminantes. La bioremediación como tecnología tiene un gran potencial en la recuperación de sitios contaminados, puesto que además es menos costoso que otras alternativas de restauración. También se debe persistir en el descubrimiento, en la investigación y en el estudio de nuevos microorganismos, que pueden ser potencialmente útiles en la bioremediación.